¿Quieres entender cómo las empresas importan sin pagar impuestos y generar empleo? Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a SIP Intel Talk. El día de hoy conoceremos uno de los pilares de la industria exportadora en México, el programa IMEX. El día de hoy tengo el gusto de presentar al licenciado Raimundo Telles, con amplia experiencia en temas de comercio internacional. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Aquí, entendiendo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos podría explicar más o menos qué significa el programa IMEX? Pues mira, en resumidas cuentas, el programa IMEX básicamente es un programa de fomento al comercio exterior que respalda y emite la Secretaría de Economía, y su principal objetivo pues es justamente promover o incentivar la exportación, ¿no? Incentivar la manufactura, la fabricación de productos en territorio nacional para su posterior exportación. Y con Ok, esto pues, perdón, y con esto sí, sí, pues sí. fortalecer la economía nacional. Ok, perfecto. Entonces se puede decir que el objetivo del programa es fortalecer la economía o qué otros objetivos puede tener. Eh, pues el objetivo principal y hasta donde la lectura histórica que he dado al tema, ese ha sido desde el inicio. Recordemos que antes del programa IMEX se conocía como el famoso PITEX, y Sí. desde ahí, desde PITEX, ya estaban, o era el objetivo principal, ¿no? Fortalecer la economía nacional, incentivar la inversión extranjera, seguir atrayendo inversión extranjera, generar empleo, principalmente es la principal bandera del programa IMEX, generar empleo en territorio nacional, y esto a través de pues una competitividad con ventajas que el territorio nacional tiene, principalmente en función de salarios, y con esto pues ayudas a la industria nacional, a la economía nacional, y pues exportas y te vuelves un proveedor de alta gama para clientes importantes a nivel internacional. Ok, ahorita que mencionaste el PITEX, justamente conocí el programa gracias a mi abuelo, que él manejaba este programa desde hace muchísimos años, unos Ok, 20, 25 años más o menos. ok. Pero, ¿qué beneficios otorga el programa IMEX el día de hoy? Pues mira, el programa IMEX ha tenido muchos cambios, ¿no? Justo ahorita que citamos el PITEX, antes, cuando era PITEX, pues era muchísimo más fácil los beneficios o las facilidades. Poco a poco, y lamentablemente o desafortunadamente, como conocemos, por ciertos, como dicen por ahí, ¿no? Por unos pagan todos. Ahí muchas personas vieron oportunidades en el programa en cuanto al pago de impuestos, Sí. y poco a poco se fueron agregando más candados, ¿no? Al día de hoy, y desde mi punto de vista, el programa IMEX, o el principal beneficio del programa IMEX, es el diferimiento arancelario en cuestión de IVA y EPS, ¿no? En cuestión de IVA y EPS. También hay opciones de diferimiento para el IGI, por ejemplo, pero pues hay con sus diferentes asegúnes un poco más complicados. Pero desde mi punto de vista, el programa IMEX es principalmente el tema del IVA. El tema del IVA que afecta o beneficia en este caso el flujo de las empresas, el flujo de efectivo de las Ok. empresas. Y todas las empresas pueden participar en el programa IMEX, me refiero a, o incluso personas físicas o solamente morales. Tienen que ser personas morales, tienen que Ok, ser personas morales, cumplir ciertos requisitos. Se podría decir que sí, siempre y cuando cumplas los requisitos, ¿no? Recordemos que los principales requisitos son mínimamente el 10% de tu facturación total o $500,000, lo que suceda primero, como primer requisitos, y con los últimos requisitos que han agregado también, como este del el retorno del 80% de tus fracciones sensibles, que es uno de los más difíciles y por la cual muchos de mis clientes andan preocupados, sí. principalmente los que andan en reconstrucción, Ok. pero son requisitos hasta cierto punto un tanto difíciles de cumplir. Digo, ahí la Secretaría de Economía te da, en el primer año operativo, te da algunos beneficios, les llaman Ujú. o sea, ya te autorizan el programa, pero a lo mejor estos requisitos de exportación no los tienes que cumplir el primer año.
por ser una fase preoperativa, ¿no? Pero sí, en resumen, si cumples los requisitos y eres una persona moral, pues sí puedes hacerte acreedor a solicitar tu programa IMEX. Ah, perfecto, desconocía ese dato, muchas gracias. Y también había escuchado que el programa tiene ciertas modalidades. ¿Me podría explicar algunas de ellas, licenciado, por favor? Claro que sí, pues mira, las modalidades son la de IMEX Industrial, que es la más socorrida y la que la mayoría de las empresas tienen, que es Sí. básicamente el objetivo es la transformación de los insumos en un producto final. Yo importo plástico para inyectar fascias o importo acero para estampar carrocería, partes de carrocería. Luego de ahí, en orden, la última vez que chequé el listado de IMEX, recordemos que Secretaría de Economía emite anualmente un listado de empresas IMEX autorizadas y su Ujú. modalidad. Entonces, me parece que la segunda era la de servicios. Servicios, recordemos que servicios, Secretaría de Economía tiene asignado o designadas ciertas actividades que se consideran servicios y pueden fungir como un IMEX. Un IMEX de servicios se dedica justamente a brindar esos servicios, como cuáles, por ejemplo, el almacenaje y distribución. Almacenaje y distribución es uno de los servicios más recurrentes y de ahí pueden llevarse a cabo servicios que no alteren las propiedades físico-químicas de la mercancía a tal grado de que cambie la fracción arancelaria, ¿no? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, pulidos, lijados, Ujú. pintados y cuestiones que no alteren la mercancía hasta el punto de que cambie su fracción arancelaria. Y de ahí están en un menor número de empresas que tienen estas modalidades, la de IMEX Albergue, que es básicamente Ok. un IMEX que está enfocado principalmente para residentes en el extranjero este, sin domicilio aquí en México. Básicamente las IMEX Albergues son RFCs o entidades mexicanas que simplemente son operadores del programa, pero al Ujú. final de cuentas toda la infraestructura, toda la mercancía, maquinaria, equipo e insumos es propiedad de un tercero en el extranjero. ¿Ok? Ok. Y de ahí, después de la de albergue, están las controladoras, IMEX controladoras, y las de terciarización, si no me equivoco. Son esas 5 modalidades. Las controladoras y de terciarización son mucho menos recurrentes. A mí, en lo personal, no he tenido la oportunidad de llevar un cliente de este tipo. La última vez que revisé ese listado, controladoras, creo que nada más había 3 o 4 en todo el territorio nacional. Ujú. Y por lo que he leído, la controladora es básicamente, se podría decir como un tipo clúster. Es un, Ok. es un IMEX, un programa IMEX que controla diferentes RFCs. Al final Ujú. de cuentas, creo que por eso es muy complicado o hay muy pocas de estas, porque al final de cuentas, de por sí llevar un anexo 24, por ejemplo, de un RFC es complicado. Ahora Sí. no me imagino lo que es llevar un anexo 24 de una controladora, por ejemplo, Ok. ¿no? Sí, 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 sí. debe ser muy complicado. Y el de terciarización también es muy poco las IMEX que tienen de terciarización. De igual forma es un esquema un poco enredado, diría yo, un poco rebuscado, donde Ujú. también tenemos que a diferentes empresas que hacen o diferentes RFCs que hacen un mismo proceso y se van complementando. Entonces, estas dos últimas son las menos socorridas, las principales son las otras tres: industrial, de servicios y de albergue. Ok. Ahorita que mencionó la modalidad de transformación, ¿es obligatorio que retorne la mercancía, ahora sí que, perdón la palabra, pero transformada a su país de origen? No necesariamente el país de origen, pero sí debe retornar al extranjero, ¿no? Ok. A lo mejor yo alguna vez, por ejemplo, tuve un cliente que hacía hilos para coser. Él Ajá. importaba la fibra sintética de Vietnam y de Ok. la India, la transformaba aquí en hilos y la exportaba principalmente a Estados Unidos. Es un requisito, sí, todo tiene que exportarse. Ujú. Recordemos que hay dos opciones de exportación, ¿no? Lo que son exportaciones directas, que son los RT,
los retornos definitivos, que están, esa clave de pedimento está hecha exclusivamente para retornar al extranjero mercancías transformadas derivadas de un proceso productivo de una IMEX, pero también no olvidemos que están los virtuales, que son transferencias. Si bien con los virtuales la mercancía no va a salir del país, pero dentro de la ley aduanera están considerados los virtuales, las transferencias virtuales, como exportaciones. Y entonces, por ejemplo, para tu anexo 24, los virtuales también juegan como una descarga de tus insumos y que se consideran una exportación también. Entonces, a pesar de que en ese caso se queden aquí en México las mercancías, tú con un virtual, recordemos, lo llamamos transferencias virtuales porque la mercancía no se presenta en la aduana. La mercancía la puedes transferir a tu cliente que a lo mejor está en San Luis Potosí, en Ramos Arizpe, y tu fábrica está aquí en Puebla, y a pesar de, repito, de que no sale del país la mercancía, se considera exportada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu producto terminado es un insumo para tu cliente y tu cliente lo integra a otro producto terminado y ahora sí lo vende, por ejemplo, a una armadora, ¿no? A una armadora, a Volkswagen, a Stellantis, a FCA, que Chrysler o FCA, y así. Pero básicamente es eso, sí tiene que exportarse todo. Recordemos que si no se exporta, pasa lo que se conoce o el temido vencimiento de los insumos, ¿no? Si no comprobamos ese retorno de la mercancía, se nos vence, y si ya está vencido tenemos que hacer una regularización y pagar actualizaciones y recargos. Eso si no estamos en facultades de comprobación. Si estamos ya en facultades de comprobación, o sea que ya tenemos a la autoridad respirándonos en la nuca, entonces ya van con actualizaciones y recargos, multas y recargos. Ok. ¿Y cualquier producto se puede importar bajo el programa IMEX o es súper específico? Cualquier producto, recordemos que siempre va a haber mercancías que a pesar de que podemos encontrar su fracción arancelaria, pues van a estar prohibidas. Sí. No siempre tenemos ahí esa especificación, pero al final de cuentas, cuando tú tramitas tu IMEX, declaras o le compartes a la autoridad cuál va a ser tu proceso productivo y qué fracciones arancelarias vas a ocupar como insumos y qué fracciones arancelarias vas a ocupar o cuáles van a ser tu producto terminado. Entonces, al final de cuentas, una de las obligaciones del programa IMEX es siempre utilizar la mercancía que importas, tanto insumos como maquinaria, para el fin que declaraste en tu proceso productivo cuando solicitaste el programa IMEX, ¿no? Si yo en mi solicitud de programa IMEX declaré que iba yo a realizar fascias y la autoridad llega y me encuentra haciendo material médico, por ejemplo, inyectando material médico, pues obviamente ya me estoy saliendo de mi sector y entonces eso es causal de cancelación del programa IMEX, ¿no? Mientras esté dentro de tu campo de acción que declaraste cuando solicitaste, adelante. O en este caso, si vas a agregar últimamente en la modificación del año pasado, del 14 de octubre del año pasado, agregaron o se agregó en que es la fracción 10, me parece que de la 731, de las reglas generales de comercio exterior, que si tú vas a aumentar fracciones arancelarias que en un momento no mencionaste al inicio en tu proceso productivo, tienes que hacer la actualización de ese listado de que vas a aumentar fracciones arancelarias. Ok. ¿Y qué sucede si una empresa no exporta dentro del plazo permitido? Si no la exportaste dentro de, por ejemplo, supongamos que somos una IMEX que no tiene, o que solamente es certificada AA o AAA y tiene los 18 meses para sus insumos importados bajo IN. Si nosotros no transformamos y exportamos dentro de los 18 meses, si ya se nos pasaron los 18 meses, la regularización que mencionaba hace rato, un pedimento clave A3 que descargue esas mercancías que ya están vencidas. Si por alguna razón, que pasa mucho lamentablemente, dejaste o ya te diste cuenta que no vas a poder exportar, la mayoría de los anexos 24, cuando abres tu anexo 24, muchos de ellos, la primera información que te arroja es
tienes tantas mercancías o tantos pedimentos próximos a vencer o que se vencen el siguiente mes. Si ya te arrojaste a lo mejor y me ha pasado mucho que a mis clientes le pasa esto, o de los anexos 24 que administramos nosotros en la oficina, vemos que ya tenemos mercancías a vencer, tenemos 10 pedimentos próximos a vencer, veo los números de parte y me acerco con ingeniería y les pregunto, oye, ¿por qué estos números de parte ya no están descargando? Veo que no tenemos exportaciones de ese producto, al producto terminado al que están integrados. O sí tengo exportaciones, pero ya no descargan. Podrían haber dos opciones. ¿Saben qué? No, pues ahorita no hemos tenido ventas, o se nos cayó un proyecto y ya no se vendió ese producto terminado y por ende ya no consumimos ese insumo. Si te diste cuenta antes de que sea la fecha de vencimiento, entonces lo que puedes hacer es un cambio de régimen. En caso de los insumos de INs o virtuales de importación que contengan insumos, lo que procede es un cambio de régimen clave F4, que es una importación definitiva, con las cuales ya tengo que hacer pagar esos impuestos que tenía yo pendientes. Okay. Y con eso ya te libras de hacer la regularización A3 y ya haces un cambio de régimen. Ok, perfecto. Y he escuchado a mucha gente mencionar el programa IMEX, pero ¿por qué es tan importante para la economía mexicana? Pues mira, tiene mucha historia, como mencionábamos hace un momento. Desde el PITEX yo tengo clientes que tienen su programa vigente desde que eran PITEX. Okay. Yo también me especialicé, o en mis primeros años me empecé especializando en temas de activo fijo, de control de activo fijo, y me ha tocado ver muchas curiosidades en el tema de activo fijo. Cuando hemos hecho reconstrucciones de activo fijo de empresas muy viejitas, que existen desde mucho antes que existiera el programa PITEX, por ejemplo, me he encontrado con pedimentos del 90, del 89, que son clave A6, por ejemplo, antes de ser IMEX y tener la clave AF, cuando era programa PITEX era clave A6. Entonces, por ejemplo, esas empresas que tenían su programa PITEX, que importaron, me tocó una empresa que tenía un horno, importado en el 90, por ejemplo, clave A6. Sí. Cuando fue el salto de PITEX a IMEX en el 2006, ellos hicieron ese salto, siguen vigente su programa, y esa clave A6 sigue teniendo o pasó a tener las mismas propiedades que tiene ahora la clave AF. Entonces, pues son empresas que llevan bastante tiempo aquí en México, que incluso antes de ser empresas internacionales eran empresas mexicanas que llegaron corporativos extranjeros y las compraron, y entonces son parte medular de la economía nacional. Son empresas que han dado empleos por mucho tiempo, sí. Y el programa IMEX les ayudó a fortalecerse y a seguir figurando como empresas importantes exportadoras, ¿no? Y son esas empresas que son muy viejitas, son de las que yo he visto que tienen pues mejores beneficios para sus empleados, y de las que pues al ver por ejemplo su volumen de activo fijo y la cantidad y el valor que representa su activo fijo, pues en muchos casos hablamos de miles de millones de pesos de las que están. Entonces por eso son muy importantes para México. Ok, entiendo que el programa IMEX es para el sector industrial, pero también existe para el sector servicios, y si es que sí, ¿cuál es la diferencia entre el IMEX industrial y de servicios? Pues mira, el industrial básicamente es sí o sí tienes que transformar la mercancía, ¿no? Okay. Yo a mis practicantes o cuando tengo un recién ingreso al equipo, siempre les pongo esta analogía de los pasteles. Yo siempre les digo, imagínate que tienes una pastelería, tú produces pasteles, ¿no? Produces pasteles, tu objetivo va a ser vender pasteles, pero pues tienes que importar el chocolate, tienes que importar el huevo, tienes que importar la leche, y todo eso lo vas a transformar en un pastel, ¿ok? Entonces, digamos que la IMEX industrial es la pastelería, y a lo mejor la IMEX de servicio puede ser el servicio de distribución de los pasteles, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, esa diferencia es la principal diferencia. El IMEX industrial siempre vamos a tener que tener una transformación, una fracción arancelaria en tu insumo que tiene que ser diferente a la fracción arancelaria, ¿no?
puede existir que tengas fracciones arancelarias en tus insumos que sean más o menos iguales o incluso las mismas fracciones de tu producto terminado, pero pues por obvias razones en temas de descripción de la mercancía y de características de la mercancía, pues van a ser diferentes, pero en tema de clasificación arancelaria se pudieran clasificar en las mismas fracciones. Pero a diferencia del IMEX de servicios, pues el IMEX de servicios no va a transformar. El IMEX de servicios no va a transformar, simplemente va a dar un servicio que no cambie las propiedades físico-químicas de las mercancías y que no haga que tengan un cambio arancelario, un salto arancelario. Ok. Es la principal diferencia. Ok, pues gracias, licenciado. Ese ejemplo, ¿cómo nos puede servir en la vida diaria y con un ejemplo tan fácil para entender este tipo de programas, ¿no? ¿Qué papel juega el SAT en este programa? Híjole, el de la policía. El de la policía. De plano. De plano, sí. Últimamente ha jugado más ese papel y de una policía más estricta, cada vez más estricta. Sí, ¿no? sí. Si bien el programa IMEX es respaldado y emitido bajo el decreto IMEX que emite la Secretaría de Economía, el papel del SAT es mucho más presente, se hace mucho más presente. ¿Por qué? Porque mencionaba yo hace rato hace un momento que a lo largo de esta historia que ha tenido de PITEX y después IMEX, el programa IMEX ha cambiado bastante. En la última década yo creo que me ha tocado ver muchos cambios desde que estoy ejerciendo ya la carrera profesionalmente. Me ha tocado ver muchos cambios que de repente piden otros requisitos y cada vez van agregando más requisitos, más controles. Entonces, el SAT juega principalmente como un revisor, como un validador de que estos requisitos se estén cumpliendo. Y principalmente, ¿por qué el SAT? Porque recordemos que por ahí del 2014 se genera lo que es la certificación en IVA y EPS, en donde les pone un pequeño filtro a las empresas, porque antes de esa fecha, del 2014, con el simple hecho yo de tener mi programa IMEX, ya no pagaba yo el IVA, ¿no? Si vemos pedimentos o si han tenido oportunidad de ver pedimentos de antes de esta fecha, los pedimentos ni siquiera calculaban el IVA, ¿no? Después, en el 2014 fue un parteaguas donde generan esta certificación en IVA y EPS y les dicen a las empresas, ok, si quieres seguir teniendo ese estímulo de no pagar el IVA, tienes que cumplir ahora con más requisitos, obtener tu certificación en IVA y EPS en cualquiera de los 3 rubros, AA o AAA, y con esto vas a poder hacerte acreedor a un crédito en IVA y EPS. Un crédito que básicamente es como una tarjeta de crédito, también se lo pongo mucho de ejemplo a mis colaboradores. El crédito en IVA y EPS es básicamente una tarjeta de crédito. Tú importas algo, dejas pendiente de pago el IVA, pero posteriormente lo tienes que pagar. ¿Y cómo lo pagas? Comprobando tus retornos al extranjero. Entonces, justo en ese momento es donde el SAT empieza a jugar un papel más importante con las IMEX. ¿Por qué? Porque la certificación en IVA y EPS la emite o te la aprueba Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del SAT. Entonces, quien te visita más, de quien más tienes auditorías, siempre va a ser del SAT. Sí llegas a tener auditorías de Secretaría de Economía, pero son en mucho menor medida que las del SAT. Las del SAT te llegan y te revisan desde activo fijo, desde insumos, tu anexo 24, te revisan de todo. ¿Por qué? Justo porque todo eso está sujeto a un crédito en IVA y EPS. Y tienes pendiente de pagarle al SAT, ¿no? Y recordemos que no pagarle al SAT o dejarle de pagar, pues es de los 7 pecados capitales para el SAT. Sí, justamente. Wow, definitivamente estos datos desconocía la mayoría de ellos. Entonces, ¿es por eso, licenciado, que se habla tanto recientemente del programa IMEX? Por todo esto de lo que está mencionando. Yo creo que últimamente se está hablando mucho del programa IMEX, derivado de toda esta ola de cambios que traen los caprichos de nuestros vecinos de Trump, con todos estos movimientos que ha tenido y aranceles y restricciones a la importación, pues obviamente a los que más les pegan pues es a los programas IMEX, ¿no?
recientemente, la semana pasada, nos pasó nuevamente con este anuncio de los avisos automáticos ahora para la exportación. Parecía un lunes tranquilo y de repente nos despertamos con esa noticia y pues todos Sí. nuestros clientes, o todos mis clientes empezaron pues entrar en un estado de pánico porque pues básicamente significaba que las exportaciones se iban a detener, ¿no? Que las Ujú. exportaciones se iban a detener y todos mis clientes me decían, oye, ayúdame a tramitar, cóbrame lo que me tengas que cobrar, pero si no voy a parar los embarques y de eso dependen muchos trabajos, muchas fuentes de Sí. empleo y es básicamente, pues, no te dejan vender, básicamente en resumidas cuentas no te dejan vender. Entonces, a raíz de esto, y ya cuando salió el papel de trabajo que tú tienes que enviar para solicitar tu aviso automático de exportación, ahí ya Sí. nos dimos cuenta que el objetivo de esos avisos automáticos de exportación es monitorear el tema del acero y el aluminio en tu producto terminado. Esa es como Ok. la información Ujú. clave y sensible que vemos ahí en el documento. Es un documento bastante sencillo, pero al final de cuentas lo complicado va a ser, te piden el porcentaje de acero y el origen de fabricación de ese acero, ¿no? En dónde está el molino, en dónde se funde ese acero. ¿Para qué? Para justo demostrarle, o llegamos a esa conclusión mis colegas y yo, que justo es para demostrarle o darle ese seguimiento del origen del acero y poder comprobarle al vecino del norte que pues nuestro acero todo nuestro acero se transforma, ¿no? Lamentablemente, mucho del acero que ocupan las IMEX es de origen asiático. ¿Y por qué? Porque los mismos clientes, las mismas armadoras automotrices te piden tener ciertas características al acero y no utilizan acero estadounidense porque no cumple con las con los estándares de calidad, a comparación del acero coreano, por ejemplo, que tiene un Ujú. nivel de calidad bastante alto y muy Ok. diferente que los aceros estadounidenses no cumplen o no tienen la capacidad de solventar todos los requerimientos que pudiera tener una IMEX, por ejemplo. Ya. Ok. Pues acabamos de conocer los fundamentos del programa IMEX, que es una herramienta poderosa para pues, poder impulsar la competitividad global de las empresas mexicanas. Y pues, licenciado, agradecemos mucho el que nos haya compartido toda esta información sumamente interesante y pues espero que nos acompañe en próximas sesiones. Sin duda, información necesaria para nuestra vida diaria. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, tus servidores con mucho gusto los ayudamos y a mí pues me encanta hablar de estos temas de ya poquito más de 10 años que llevo en el medio y siempre en programa IMAX, siempre en temas de programa IMAX. Con gusto cuando me inviten otra vez aquí estaremos nuevamente.